Hoy vamos a hablar en la figura de una mujer, nada menos, Abigail. Abigail es una mujer que tiene unas características, como acuérdate siempre, la mujer como figura de la iglesia. La mujer con las características que el Señor está buscando en el caso de Abigail, porque tiene cualidades y virtudes extraordinarias en cuanto a lo que nada menos nuestro Señor quiera desposar a una mujer como figura de la iglesia, tiene realmente virtudes y características extraordinarias que la vamos a ver en esta mañana. Pero tenemos que darnos cuenta que cada uno de nosotros somos casa de Dios, somos templo del Espíritu Santo, entonces somos iglesia. Ya no es solo a la mujer, entonces empezamos a abrir el espectro y tenemos que hablar al cuerpo entonces, al cuerpo que es la iglesia. Entonces el cuerpo de Cristo es la iglesia y cada uno de nosotros. Entonces yo quiero que vayas abriendo la palabra de Dios en Primera de Samuel, capítulo 24, y yo le voy a dar una introducción pequeña del capítulo 24, versículo 20, pero lo que vamos a compartir está en el capítulo 25 de 1 Samuel. Yo quiero que vayas conmigo en 1 Samuel 24, 20. Amén. Bueno, entonces, sabes que Abigail significa, vamos a decir, el nombre, acuérdate que nombre tiene propósito, nombre es llamamiento, nombre es destino profético, nombre está el llamamiento dentro, no de lo que vives acá en la tierra, sino de la eternidad. Entonces hay posicionamiento, hay reconocimiento, hay características que el nombre está estableciendo cosas en el hombre, en la mujer, para dar un alineamiento dentro del plan eterno de Dios. Entonces, Abigail significa mi padre es gozo, mi padre es regocijo, se regocija mi alma, me alegra el gozo del padre o gozo en la alegría. Entonces, el padre como fuente de gozo. ¡Qué maravilloso! Entonces, cuando ya vemos el nombre de Abigail con tantas maravillosas características en cuanto que ve, vamos a sintetizar, como padre fuente de gozo. Entonces, que para ella el gozo era la fuente del gozo, era el padre. Y empezamos a ver, no literalmente, porque tenemos un Padre celestial que está en la eternidad de Él, están todas las cosas. Bien, sabes que para introducirte al capítulo 25, tú tienes que saber que hubieron secuencias que vivió en la persecución el rey David, que todavía no estaba funcionando como rey. Pero vivieron muchos acontecimientos en cuanto a la persecución que tuvo Saúl, el padre de Jonathan, y nada menos el pacto que hizo David con Jonathan, mostraba nada menos la estatura de madurez de un hombre al cual podía heredar el reinado, pero él tenía un corazón tan grande, Jonathan, y se habían unido en un entendimiento de revelación dentro del propósito, que no hubo celo, que no hubo envidia, que no hubo codicia de un posicionamiento al cual Dios ya se lo había otorgado, nada menos, y había sido ungido con 9 litros de aceite por medio del profeta Samuel. Entonces, en las atmósferas espirituales, el que había captado la grandeza de esa presencia que ya estaba establecido dentro de los designios de Dios era Jonathan. ¿Y por qué no lo había entendido, pastor Saúl? Bueno, porque cuando David vino con la espada de Goliat en una mano y con la cabeza de Goliat en la otra, dice que el pueblo empezó a alabar a Dios con pandero y dijeron, Saúl mató a los 1000 y 10.000 y David mató a los 10.000. Entonces, ahí bajó un celo, ahí bajó un espíritu antagónico y ahí empezó la persecución de David. Mire qué terrible, cuando la mayor victoria de Israel contra los filisteos, derribándolo a Goliat, comenzó la persecución en David. Entonces, ¿por qué? Porque apuntaba que había propósito en él. Había algo establecido por Dios a lo cual tenía que caminar. Pero mire, después de muchos años de persecución, llega a esta instancia que yo le voy a leer en Primera
de Samuel 24 y mira lo que dice. 24, 17, el 16. Aconteció que cuando David acabó de decir estas palabras a Saúl, Saúl dijo: ¿no es esta la voz tuya, hijo mío David? Y alzó Saúl su voz y lloró, y dijo a David: más justo eres tú que yo, que me has pagado con bien, habiéndote yo pagado con mal. Tú has mostrado hoy que has hecho conmigo bien, pues no me has dado muerte, habiéndome entregado a Jehová en tu mano. Porque ¿quién hallará a su enemigo y lo dejará ir sano y salvo? Jehová te pague con bien por lo que en este día has hecho conmigo. Saúl está pensando con un pensamiento natural. No era, dice, ¿quién dejará ir a su enemigo? Claro, no era Saúl enemigo de David. Saúl había puesto como enemigo, ¿por qué? Porque había un tormento a través de un espíritu inmundo que hacía desvariar sus pensamientos. Lo hacía quitar de las convicciones de un hombre con un establecimiento que había sido escogido por Dios para que reinara en Israel, pero había caído de la gracia. Entonces, por no obedecer y por no prestar atención. Entonces dice en el 24:20, y ahora como yo entiendo que tú has de reinar y que el reino de Israel ha de ser en tu mano firme y estable, júrame pues ahora por Jehová que no destruirás mi descendencia después de mí, ni borrarás mi nombre en la casa de mi padre. También Saúl se estaba olvidando, bajo la atmósfera que estaba en ese momento, que ya había un pacto entre David y Jonathan había declarado en las atmósferas espirituales: y tú reinarás Israel y yo seré segundo, le dijo Jonathan a David. Y mi padre ya lo sabe, dice la escritura. Entonces, él había bajado una atmósfera a la cual estuvo en el riesgo de muerte, y el cual David no levantó su mano contra Saúl. Entonces dice, entonces David juró a Saúl, versículo 24-22 de Primera de Samuel. Entonces David juró a Saúl y se fue a Saúl a su casa. Y David y sus hombres subieron al lugar fuerte. Bien, yo quiero hacerte esta introducción para entrar en el capítulo 25. ¿Quién era David? Sí, sabemos, pastor, quién es David, sí. Pero en esta circunstancia de lo que vive David, sufre el dolor de la pérdida de Samuel. Muere Samuel en esa misma etapa. Después que él se va a un lugar fuerte, Samuel muere. Samuel fue el hombre, profeta y juez que gobernó a Israel más correcto, uno de los más correctos dentro de la Escritura. Entonces Samuel era un hombre importante en todo Israel, aún en cuanto a los enemigos también, porque él estableció una limitación en cuanto al funcionamiento del pueblo de Israel, en cuanto a sus vecinos. Pero no vamos a ir ahí, porque yo quiero que usted pueda dejar establecido este conocimiento, que habíamos dicho que íbamos a hablar de una mujer, Abigail, con una característica a la cual tiene una estatura como iglesia, con grandes virtudes y cualidades. Entonces vemos que lloran mucho, el pueblo de Israel lo llora, nada menos a Samuel. ¿Por qué? Porque lo reconocen, lo sepultan en Ramá, y dice que David se retira y se va al desierto de Parán. Dice que cuando él se va al desierto de Parán, él se va con un grupo de personas, a la cual él había escuche bien, paternizado dentro de la cueva de Adulán. La cueva de Adulán es uno de los lugares más importantes, los cuales Dios, si te permite estar en un lugar con esas características, es porque Dios te está llevando a una dimensión mayor. Cuando Dios te quiere llevar a dimensiones mayores, vas a vivir distintos procesos, los cuales son todos extraordinarios, porque es una puerta dimensional que Dios te ha introducido para que pases el proceso de la predestinación para forjar en ti nada menos el llamamiento eterno, para forjar en ti ese llamamiento eterno que establece no solo lo que está acá en la tierra, sino que se une con el establecimiento de los cielos.
Entonces, no estamos viendo que los distintos procesos en cuanto a un desierto, en cuanto a una persecución, en cuanto a la falta, nada menos directiva, de un ministro como era la figura de Samuel, con una característica tan extraordinaria para bajar paternidad en aquellos hombres. Él estaba enamorado de Saúl, pero también se enamoró de David. Pero era porque era un amor natural, no, era el amor de Dios en él, que era trasladado a los hombres, que Dios ponía los ojos conforme a sus designios eternos del Padre. ¿Estás comprendiendo? Entonces era importante, claro que era importante la falta de Samuel también, pero ya estaba en las atmósferas lo que había declarado: tú serás príncipe de Israel. Alabado sea Dios. Entonces empezamos a ver que en los lugares que anduvo David, entre los desiertos, aún dice que se fue a un lugar que se llama Maón, y había un hombre que tenía una hacienda grande, que era muy rico, que tenía muchas ovejas. Dice que tenía como 3,000 ovejas, 1,000 cabras, y era característico de un hombre que tenía una hacienda con valor importante, con una gran posición dentro del territorio donde vivía. Y dice que este hombre se llamaba Carmel. Y aconteció que estaba esquilando este hombre, Carmel, este hombre con mucho dinero, sus ovejas. Y dice que aquel varón que estaba esquilando, que era el dueño de la hacienda, se llamaba Nabal. Entonces, esas ovejas, a los cuales estaban en la zona de Carmel, ese territorio de Maón, a lo cual era un territorio, a la cual permitió que David estuviera rodeando ese territorio en los periodos de tiempo. Dice que la escritura, que este varón se llamaba Nabal y su mujer se llamaba Abigail. Era aquella mujer, escúchame, primer característica que tienes que tener en cuenta, que tiene que tener la iglesia hoy, tiempo presente de la venida de nuestro Señor Jesucristo, para desposar a una figura de mujer como cuerpo de Cristo, como iglesia. ¿Qué debe tener? Esta mujer, aquella mujer, dice Abigail, era de buen entendimiento y de hermosa apariencia. Entonces, pero el hombre dice que era duro y de malas obras, y era del linaje de Caleb. Nada menos, mira qué linaje que tenía Nabal, pero este hombre no tenía prácticamente, ya había perdido prácticamente la genética de esta figura de nada menos de Caleb. Porque este hombre dice que era hombre duro y de malas obras. Acuérdate que Caleb tiene unas características extraordinarias, a los cuales no lo podemos hablar porque si no se nos extendería. Pero no, lamentablemente era del linaje, pero había perdido las características de función en este hombre, Nabal. Y oyó David en el desierto que Nabal estaba esquilando las ovejas. Dice la escritura, acuérdate que estamos en Primera de Samuel, capítulo 25, versículo 4. Estamos introduciéndonos en la escritura. Yo quiero que estés con el corazón entendido, abriendo el corazón y aún tomando nota en lo posible, porque es importante dejar establecido lo que hoy quiere Dios hablar a la iglesia. Dios está esperando una característica de iglesia a la cual viene y quiere desposar. Entonces, yo tengo que estar sensible. Yo soy casa de Dios, yo también soy iglesia. Entonces, ¿cómo estoy yo agradando al Padre? ¿Cómo estoy poniéndole a mi Padre gozo? ¿Cómo estoy recibiendo la fuente del gozo de mi Padre en cuanto a mi vida espiritual? ¿Cómo camina delante de su presencia? Entonces, aquí estamos viendo algo extraordinario. ¿Por qué le digo extraordinario? Porque está guardado en un capítulo, una enseñanza a la cual nos dimensionará. ¿Para qué? Para que nos veamos como iglesia qué debemos hacer. Tenemos que tener buen entendimiento y una hermosa apariencia. Ya no está hablando de una apariencia exterior, sino hermosa, ¿sabe qué? Apariencia, estaba hablando de la integridad de su entendimiento, formaban unas capacidades que hermoseaba el rostro. Entonces, vemos una característica hermosa. Dice que cuando estaba esquilando Nabal sus ovejas, dice que David envió 10 jóvenes y les dijo:
subid a Carmel e id a hablar con este hombre Nabal, que era el esposo de Abigail, saludadle en mi nombre y decirle así: sea paz a ti y paz a tu familia y paz a cuanto tú tienes. Miren qué precioso David. Escuche bien, envía a Nahares. Nahares es una generación de jóvenes que estaban siendo forjados delante del establecimiento de ese ejército de Israel. Estos jóvenes con unas características similares a los príncipes que vemos en el capítulo de Números, que fueron a ver la tierra prometida. Bueno, estos 10 tenían unas características a los cuales eran hombres acercados a nada menos al rey David, al que nada menos príncipe escogido por Samuel, que iba a reinar Israel. Lo había reconocido, también habíamos leído hoy, lo había reconocido Saúl. Entonces había una atmósfera espiritual a la cual el reconocimiento de Dios ya se lo había entregado también Saúl. No solo el hombre que ministraba a Dios en Israel, que era juez y profeta, que era Samuel, sino también aquel rey Saúl también termina reconociéndole en el capítulo anterior. Entonces había una atmósfera que reinaba. ¿Cuál tenía que ser la atmósfera? Y acá empezamos a ver. Entonces envió David esos jóvenes, 10 jóvenes, y le dijo que le dijera allá en Carmel que fuera a hablar con Nabal, que le saludara, que le dice: sea paz a ti, paz a tu familia y a todo lo que tú tienes. Él se presenta como un hombre de paz. Él se presenta con una gracia divina de Dios, a la cual envía hombres jóvenes que ya no eran, que eran portadores de un establecimiento del ejército, sino ya mostraba unas características que no venían como actitud de guerra, sino que era en son de paz. Entonces vemos que hasta en esos detalles David tenía una vamos a decir, una administración especial de Dios en cuanto a sus actitudes. Y dice que cuando subió a los esquiladores, dice, ahora, le manda a decir a los jóvenes que le diga: ahora tus pastores han estado con nosotros y no lo hemos tratado mal, ni le ha faltado nada en todo el tiempo que ha estado en Carmel. Pregunta a tus criados y ellos te dirán: hallen por tanto estos jóvenes gracias en tus ojos, porque hemos venido en buen día. Te ruego que dé lo que tuvieres a mano a tu siervo y a tu hijo David. Mire con qué carta de presentación se presenta. Es realmente maravilloso. Un hombre de guerra bajando a una dimensión de un hombre secular para poner gracia en el corazón, pero la actitud de este hombre, que era duro, que tenía mucho dinero, que tenía ciertas riquezas, le dice. Y Nabal respondió a los jóvenes enviados por David: ¿quién es David y quién es el hijo de Isaí? Muchos siervos hay hoy que huyen de sus señores. ¿He de tomar yo ahora mi pan, mi agua y la carne que he preparado para mis esquiladores y darlas a hombres que no sé de dónde son? Bueno, acá es peligroso cuando no reconocemos atmósferas espirituales, no reconocemos establecimientos de Dios en los distintos hombres, en cuanto somos una nación santa de reyes y de sacerdotes. Ya cuando no hay un reconocimiento en cuanto a la atmósfera espiritual de quién era David en ese territorio de Nabal, en ese territorio que era Carmel, y en cuanto este hombre vivía ahí, que se llama Nabal, empezamos a ver qué peligroso es cuando yo no tengo comunión con el Espíritu de Dios. Yo me expongo, aunque lo que yo esté haciendo secularmente y yo crea que me está produciendo mucho,
y yo crea que esté avanzando y estableciendo cosas naturales en lo secular, si yo no reconozco la autoridad de Dios, si yo no reconozco a los hombres que Dios ha escogido para ponerlo en establecimiento en un tiempo escatológico, profético, para establecer cosas en el pueblo de Dios y en Israel, entonces yo estoy exponiéndome ante el Dios de los cielos. Me estoy exponiendo en un riesgo espiritual. Entonces, mire qué grave que dice, muchos siervos hay que hoy huyen de sus señores. Es claro, la historia, los capítulos anteriores de lo que mostraba la Escritura, toda la persecución de Saúl. Pero antes de terminar el capítulo 24, antes de entrar en la instancia de conocerlo al señor Nabal, Saúl reconocía, y tú reinarás Israel. Entonces, estaba siendo perseguido. Dice, muchos de sus siervos hoy huyen de sus señores. ¿Estaba siendo perseguido David o era al revés? ¿Estaba huyendo, de Saúl, o era una actitud en cuanto Saúl tenía que estaba todo ya predestinado para forjar un hombre con características especiales en David? Pero eso no me deja a mí ajeno de que yo tengo que estar sensible a la voz de Dios en lo secular y en lo espiritual, pero el orden es en lo espiritual para que baje el conocimiento de lo secular. Si yo no tengo la orden, la prioridad de ordenamiento en cuanto a la primera instancia como preeminencia de Dios en todas mis cosas, yo empiezo a mirar a través de lo entendimiento secular y me alejo de la esencia más importante para que pueda alcanzar propósito. Entonces vemos, dice, ¿he de tomar yo ahora mi pan y agua y carne y preparado para mi esquilador y darle a hombres que no sé quién son? Y los jóvenes que había enviado David se volvieron por su camino y vinieron y dijeron a David estas palabras. ¡Qué terrible! Estoy leyendo 25:12 de 1 Samuel. Entonces David dijo a sus hombres, cíñase cada uno en espada, y se ciñó cada uno en espada, y también David se ciñó su espada. Y subieron tras David como 400 hombres, y dejaron 200 con el bagaje. Pero uno de los criados dio aviso a Abigail, mujer de Nabal, diciendo, escucha atentamente esta instancia. Ya empieza a enterarse, a informarse. Ya lo secular no tenía conocimiento, pero llegó el informe a la iglesia. Llegó el informe a la característica que la iglesia es la que tiene que contener las generaciones, es lo que tiene que salir de lo consagrado de Dios, de la matriz de la iglesia, es lo que debe posicionar para establecer una estatura de un varón perfecto. Entonces se entera la iglesia en la figura de Abigail, al cual le manda un criado a avisarle. Entonces vemos un hombre con sencillez, un criado, un hombre que está al servicio, pero ¿con qué? Con sensibilidad espiritual. Entonces, ¿y a quién busca? A Abigail. Abigail como figura de la iglesia, un hombre con una pequeñez, pero sensible a las atmósferas espirituales de Dios, es la que le avisa a la iglesia. Entonces hay un vínculo. Esos vínculos se tienen que estrechar. Hay muchos hombres que no están cercanos de las autoridades y liderazgo de la iglesia, pero sí están sensibles a la voz de Dios. Entonces yo tengo que tener cuidado aún de los más pequeños. ¿Para qué? Para darle el espacio de lo que Dios sea instrumento, Él sea instrumento. Y acá vemos esa característica de hombre. Dice que dio aviso a Abigail, un criado, mujer de Nabal, diciendo, he aquí que David envió mensajeros del desierto que saludasen a nuestro amo, y él los ha rechazado, los ha sairiado, dice, sairido, como rechazado, es como que no ha tenido el reconocimiento, el respeto, el cuidado, y aquellos hombres han sido muy buenos con nosotros. Mire qué tremendo, un intercesor por excelencia. Él estaba diciendo la verdad de que los jóvenes lo que presentaron ante Nabal, el criado que estaba nada menos en la casa de ese hombre, sí vio con los ojos espirituales, a los cuales se lo cuenta a la persona correcta, que era Abigail como figura de la iglesia. Y dice la palabra de Dios,
Ellos, hombres, han sido buenos con nosotros, nunca nos trataron mal, no nos faltó nada en todo el tiempo que anduvimos con ellos. Cuando estábamos aún en el campo, dice la palabra que ellos fueron muro para con nosotros de día y de noche, todos los días que hemos estado con ellos apacentando ovejas. Y ahora yo te pido, le dice el criado a Abigail, a la mujer de Nabal, a Abigail como figura de la iglesia, ahora pues, reflexiona. Oh, mira, el criado la entra en un nivel de determinación a la iglesia, pero ¿qué pasa? Acá se le fue un poco la mano el criado. Reflexiona. ¿Por qué? Porque claro, una atmósfera de Nabal, un hombre duro, un hombre, dice que Nabal significa insensato. Un hombre que no tiene madurez, un hombre que es inmaduro, no tiene buen juicio, es un hombre que es imprudente, es un hombre que no tiene capacidades en cuanto a poder dirigirse y actuar correctamente, guiado por el único que debe guiar nuestros pasos, que es el Espíritu Santo Divino de Dios. Entonces, este criado le dice, reflexiona y ve lo que ha de hacer, porque el mal está resuelto contra nuestro amo y contra toda su casa. Pues él es un hombre tan perverso que no hay quien pueda hablarle. Entonces, ¿sabe por qué llegó el criado a hablar con Abigail? Porque era imposible abrirle el entendimiento a un cabezón insensato como Nabal. ¿De qué le servía las 3,000 ovejas, las 1,000 cabras? ¿De qué le servía que pudiera esquilar y ganar toda la lana en cuanto a dinero? ¿De qué le servía si el orden de prioridades en su vida no estaba Dios en su vida? No había una atmósfera. Aparte, él se manejaba de oído porque no tenía las últimas noticias. Las últimas noticias reconocía a Saúl: tú reinarás en el nombre y reinarás Israel, porque tú has sido mejor que yo. Entonces, todas esas noticias no estaba informada. Así que hay chismes y murmuraciones que te enteran los hombres que rodean la casa de Dios y aún tristemente dentro de la casa, que no te enteras de lo más importante. ¿Por qué? Porque tenés una atmósfera antagónica y no estás teniendo las frecuencias del Espíritu Santo Divino de Dios. Entonces, amado, el chisme, la murmuración, la crítica, entonces usted está en una atmósfera antagónica y jamás el Espíritu Santo le va a poder tratar de mostrarle cómo se tiene que mover. La conciencia ya llegó a tener un grado de cauterización de su parte, entonces el Espíritu Santo está esperando a ver si se vuelve con un arrepentimiento sincero. Bueno, entonces empezamos a ver tantas características en cuanto a esta palabra, a la cual dice, entonces Abigail, 25:18, tomó luego 200 panes, 2 cueros de vino, 5 ovejas guisadas, 5 medidas de grano tostado, 100 racimos de uvas de pasas y 200 panes de higos secos, y los cargó todo en asno. Escúcheme bien ahora. Yo quiero que esté atento, no se distraiga, no esté haciendo otra cosa. Trate de hacer cada día un devocional a través de la palabra de Dios. Por supuesto, si está trabajando no puede, pero lo importante es que usted pueda disponer un tiempo con Dios y haga un devocional. Cuando llega a esta instancia que prepara todo, una cierta cantidad de alimentos importantísimos que le va a entregar a David, dice el 19, y dijo a sus criados, Abigail dijo y delante de mí, llevando nada menos toda esta mercadería, y yo os seguiré luego. Y nada declaró a su marido Nabal. Escúcheme bien. Mire lo que hace una figura de una iglesia que sabe que cuando la figura de su cabeza no está funcionando bien en un hombre duro, terco, insensato, no abriendo el entendimiento a cómo debe conducirse ante un futuro rey, ante el reconocimiento de la grandeza de una autoridad puesta por Dios, nada menos ungida por Samuel, un hombre que estaba posicionado. Entonces, este hombre Nabal quería saber lo que quería. Si se enteró que estaba huyendo de lo de los señores, no se enteró toda la historia. Entonces a veces nos quedamos con parte de la historia y entramos en el valle de nada menos de riesgo de muerte. En el valle de los precipicios de estar un día con Satanás y otro día creyendo estar con Dios en el cielo.
Acuérdense que Pedro vivió eso. Mi Padre te lo ha revelado que está en el cielo, pero después a las pocas horas le tuvo que decir, apartate de mí, Pedro. No, le dijo, apartate de mí, Satanás. Entonces no podemos, pueblo de Dios, estar ajeno a este entendimiento. ¿Sabe por qué? Porque corremos riesgo de vida, de muerte. Hay un riesgo de la vida espiritual. Entran por precipicios de muerte. Y las atmósferas, por supuesto, te van a querer arrastrar, las antagónicas, a que realmente llegues a la muerte espiritual. Pero Dios no quiere eso, por eso que pone una mujer con unas características importantes. ¿Para qué? Para que todo el mal que iba a caer sobre la casa, nada menos, y traía destrucción, nada menos lo quiso evitar una mujer con unas características de iglesia extraordinarias. Dice la palabra de Dios que le dijo a los criados que vayan delante, y dice que ella no le declaró nada a Nabal, y dijo a sus criados que fueran delante de ella. Y versículo 20 dice, montando un asno, descendió por una parte secreta del monte, y aquí que David y sus hombres venían frente a ella, y ella salió al encuentro. Escúcheme bien. Yo quiero que sepa otra de las características importantísimas de una mujer conociendo una iglesia en secreto. Acuérdate que dice, descendió por una parte secreta. Entonces, la iglesia que conoce el secreto, la iglesia que conoce el misterio, la iglesia que conoce la revelación de cómo debe conducirse correctamente por reconocer la investidura de las características de hombres que han sido escogidos por Dios. Pero ella, viviendo aún en una atmósfera antagónica de Nabal, ella no fue contaminada. Entonces vemos que ella estaba intacta, la sensibilidad de reconocer, y que tenía que ir por un lugar de atajo. Un lugar que acorta el tiempo profético, acorta. Entonces una mujer que cuando conoce secreto, cuando conoce revelación y misterio, cómo conducirse como iglesia, conoce achicar los tiempos. ¿Para qué? Para que se entre en un cumplimiento correcto. Porque si hubiese pasado el tiempo, todos los hombres de Nabal iban a ser muertos y eran todos inocentes. Sino que era el único testarudo y cabezón, era el insensato Nabal. Entonces, ¿qué hace una mujer con esta característica de iglesia? Y dice que aquí David y sus hombres venían frente de ella. Escuche. Ella viene por un lugar secreto y se encuentra con el futuro rey como figura de nuestro Señor Jesucristo. Se encuentra de frente a ella. Qué casualidad, ¿no es cierto? Ahí pusieron el GPS, dijeron acá vamos a pasar tal minuto juntos. No. Dios tenía la potestad en el cielo y en la tierra como este día y como el día de ayer. Pero había un plan eterno en esa enseñanza. Y la vamos a ver. Dice, y David había dicho, ciertamente en vano, escuche bien, he guardado todo lo que éste tiene en el desierto, sin que nada le haya faltado todo cuanto es suyo, y él me ha vuelto mal por bien. Así haga Dios a los enemigos de David, y aún les añada, de que aquí a mañana todo lo que fuere suyo no he de dejar vida ni un varón. Y cuando Abigail vio a David, escuche bien, mire lo que hace la figura de una iglesia que reconoce el señorío de nuestro Señor Jesucristo, que se somete a una autoridad, aunque su marido allá dice, ¿quién es este que anda huyendo de sus señores? Pero cuando hay una iglesia que maneja revelación y secreto, cuando hubiera una iglesia que tiene conocimiento de intimidad en cuanto a entendimiento, no está entenebrecido, no le ha puesto un velo para que no resplandezca la luz de la palabra de Dios, entonces esa mujer es figura de iglesia con unas capacidades de entendimiento que sabe cómo conducirse y qué debe hacer en cada circunstancia más difícil de instancia de peligro de muerte. Entonces esa iglesia es la que debe caracterizar a cada una de las mujeres y hombres para que podamos vivir en plenitud. Y entonces dice que cuando Abigail vio a David, versículo 23,
se bajó prontamente del asno y postrándose sobre su rostro delante de David, se inclinó a tierra. Escuche bien esto. ¡Qué maravilla! Eso es, y mire lo que estaba diciendo. Estaba exaltando el nombre, estaba posicionando el nombre y estaba reconociendo el nombre. Nada menos estaba reconociendo al rey futuro de Israel. Y ella sabía las últimas noticias, porque se lo contó el Espíritu Santo. Tú serás rey por Israel, dijo Saúl. Ya lo sabía años anteriores por Samuel, pero la persecución mostraron una imagen en David como que no era merecedor y estaba haciendo, ¿qué? Huyendo de las autoridades que tenían que reconocer su posición dentro del orden divino de Dios. Entonces empezamos a ver una revelación aquí, cómo debe ser la iglesia, cómo debe conducirse y qué paso debe hacer. Humillarse ante el rey, postrarse ante el rey y ante los... ¿Para qué? Para exaltarlo y para que baje el manto total de dirección. Pero mire lo que hace una iglesia que maneja revelación. Y dice, y se echó a sus pies, versículo 24, y dijo, Señor mío, sobre mí sea el pecado. Mire lo que hace. Sobre mí sea el pecado de nada menos de Nabal. Mas te ruego que permitas que tu sierva hable a tus oídos y escucha las palabras de tu sierva. Escúcheme bien con esto. Esto es una de las cosas más maravillosas. Una mujer con una estatura de figura de la iglesia. Acuérdate que significaba Padre, fuente de gozo. Mi Padre es mi gozo y mi regocijo. Pero ella dice, permíteme hablar a tus oídos. ¿Qué es una iglesia que maneja mucha intimidad con el rey? Maneja las intimidades que Dios tiene ya establecidas para que podamos vivir con una cierta plenitud, conociendo en lo íntimo, en lo secreto, en lo más íntimo. No tenían que enterarse todos los que venían ahí. Solamente se tenía que enterar David, el que iba a ser rey de Israel, como figura de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, la figura de la iglesia que sabe conducirse, habla en intimidad, separadamente, y le manifiesta y dice, permite que tu sierve hable ciertas palabras. Bien. Y le dice a Abigail, esté atenta iglesia, porque la reflexión que hace hacer esta mujer al rey de reyes, porque imagínense una iglesia que viene a ser desposada por el rey señor de la tierra. Pero acá vemos a Abigail, una mujer a la cual, al rey que iba a ser rey puesto por nuestro Señor y Dios de la tierra, ella tenía un diálogo. ¿Qué diálogo tiene que tener nada menos la iglesia para calificar y hallar gracia con los mayores niveles delante de la presencia de Dios? Y dice que hizo así. Ahora, escuche bien. No hagas, dice, caso ahora, mi señor, de ese hombre perverso de Nabal, porque conforme a su nombre así es. Él se llama Nabal y la insensatez está en él. Escuche. Mas yo, tu sierva, no vi a los jóvenes que tú enviaste. ¿Escuchó esto? Entonces ya hay una característica. Abigail estaba deshonrando al que era cabeza de él, diciendo, es un insensato. No, porque dice, no, yo si hubiese estado ahí, yo le hubiese hecho reflexionar. Si hubiese estado ahí, sin tener el conocimiento del criado. ¿Por qué? Porque era una mujer cual era con entendimiento, era prudente y aún, ¿sabe qué? Ella manejaba el secreto, manejaba la intimidad. Entonces vemos características de una iglesia que no es, que tendría que ser lo que más tenemos que ver hoy día. Pero tristemente está perdiendo muchas características la iglesia en el último tiempo de la venida, porque el enemigo ha engañado, está mintiendo y están más prestos los oídos a la mentira y el engaño. Por eso que a veces la inmadurez, como hablábamos los otros días, es amiga de la injusticia y se hace enemiga de la verdad. Entonces este hombre era insensato, un inmaduro. Entonces cuando hay generaciones en la autoridad siendo inmadura,
imposible sean amigas de la justicia y establezcan la justicia y la verdad por medio de Dios. Sabe que no hay reconciliación de Dios cuando no hay justicia y verdad en el hombre, en la mujer. Entonces no hay reconciliación en Dios. Eso es, hay que tener mucho cuidado y temor reverente. ¿Por qué? Porque los pasos de la restauración y de restitución, al no haber verdad y justicia, quedan postergados y no puede funcionar correctamente. Entonces avanza por lugares tenebrosos y aún por lugares antagónicos y cree muchas generaciones que están sirviendo a Dios y están, ¿sabe qué?, combatiendo al pueblo de Dios que está haciendo las cosas dentro del orden divino. Entonces es peligroso. Esta mujer le decía en el 26, ahora pues, esté atenta, iglesia. Señor mío, vive Jehová y vive tu alma, que Jehová te ha impedido el venir al derramar sangre y vengarte, escuche bien esto, vengarte por tu propia mano. Sean pues como Nabal tus enemigos y todos los que procuran mal contra mi Señor. Y ahora este presente que tu sierva ha traído a mi Señor sea dado a los hombres que siguen a mi Señor. Y yo te ruego que perdones a tu sierva esta ofensa. Escuche bien, pues Jehová de cierto hará casa estable a mi Señor, por cuanto mi Señor pelea las batallas de Jehová, y mal no se ha hallado en ti en tus días. Esta mujer manejaba la revelación. Esta mujer conocía todo lo que había pasado en el capítulo 24. Había conocido toda la información. ¿Por qué? Porque manejaba la intimidad de los oídos. Ella quiso hablar con el rey que iba a reinar Israel como figura de nuestro Señor Jesucristo. Le quiso hablar a sus oídos. ¿Qué significa mayores niveles? ¿Sabe de qué? De intimidad. Y aún ella cortó un camino para llegar al tiempo profético de detenimiento de lo que ya había establecido en las atmósferas de David, que iba a ser de destrucción. Pero una iglesia con una figura, con una estatura de entendimiento, con una hermosura de, vamos a decir, de apariencia, pero eso está connotando la hermosura interior porque había intimidad. Era una mujer que se apartaba y conocía las atmósferas, a las cuales por más que estaba bajo una cobertura antagónica de su parte, de su marido, ella veía que esa insensatez iba a terminar en mal posición. Pero vemos que reconoce al rey David. Yo te ruego que perdones a tu sierva, pues Jehová de cierto hará casa estable a mi Señor. Ella estaba profetizando. Una iglesia que conoce el secreto entra a manifestarse delante de la presencia del rey, del reconocimiento del rey. Entra a posicionar y decir, yo te haré, Dios allita la anda, la mahaya canda, Jehová hará casa estable a mi Señor. Por cuanto mi Señor pelea la batalla de Jehová y mal no se ha hallado en ti en tus días. ¡Qué precioso! Mal no se ha hallado en ti en tus días. Ella parecía que llevaba la biografía de David. ¿Quién llevaba la biografía? Abigail, como figura de la iglesia, en la intimidad de Dios y en lo secreto. Ella conocía todos los pasos que David estaba haciendo correctamente agradable al Rey Señor de la tierra. Eso es una iglesia con una estatura que maneja revelación, que maneja el secreto, que maneja el misterio de la falta de entendimiento y lo introduce en una potencia de intimidad que se comunica con Dios en los cielos. Entonces, amada iglesia, en el 29 dice, aunque alguien se haya levantado para perseguirte y atentar contra tu vida, con todo, la vida de mi Señor será ligada. Escúcheme bien esta palabra. Pueblo de Dios, de Jesucristo en Uruguay. Mire lo que tiene que hacer una iglesia que maneja el secreto, la revelación, la intimidad, el entendimiento abierto al plan eterno. Aunque alguien se haya levantado para perseguirte y atentar contra tu vida,
con todo, la vida de mi Señor será ligada en el haz de los que viven delante de Jehová tu Dios. Ella estaba diciendo, aquellos a los cuales fueron arrebatados al aire, como fue Elías, como fue llevado a Enoc, esos iban a estar delante de los que viven delante de Jehová. Iban a estar, ¿qué? Siendo ligada su vida, ligada. Entonces, ¿qué estaba manejando? Ella conocía las dimensiones de Dios. Conocía que era tan poderoso lo que Dios podía hacer con este hombre, que la vida de mi Señor será ligada en el haz de los que viven delante de Jehová tu Dios. Y Él arrojará de la vida de tus enemigos como del medio de la palma de una onda. ¿Qué dijo? Como en el medio de la palma de una onda. Ya la historia ya había declarado las atmósferas de la actitud de un hombre tan poderoso que Dios usó con una onda y pudo derribar nada menos a esa estructura eclesiástica religiosa denominacional con mandamientos de hombres de la iglesia, y les tuvo que cortar la cabeza. Amada iglesia de Jesucristo, no esté bajo estructuras denominacionales con grandes estructuras eclesiásticas religiosas con mandamientos de hombres que lo único que hace es destruir al cuerpo de Cristo en el mundo. Y lamentablemente en nuestro país hay muchas, y aunque no haya gracia a muchos, la verdad te hará libre. Pero es necesario que se hable la verdad, porque no podemos hacer concesiones con la verdad, porque Dios después te demandará la sangre de aquellos que no le hayas abierto el entendimiento. Entonces, iglesia, el 30 dice, y acontecerá que cuando Jehová haga con mi Señor conforme a todo el bien que ha hablado de ti, escuche bien, y te establezca por príncipe sobre Israel, entonces, Señor mío, no tendrán motivo de pena ni remordimiento por haber derramado sangre sin causa. Le estaba reconviniendo, mira, rey, vas a ser posicionado como rey. No te ensucies tus manos derramando sangre sin causa. Y dice, y vengarte por ti mismo. Déjalo que eso lo haga. Guárdate, pues mi Señor, y cuando haga bien a mi Señor, acuérdate de tu sierva. Ay, Asama, acuérdate de tu iglesia. Acuérdate, Señor Rey, Señor de la tierra. Acuérdate, le dice Abigail, de tu sierva. Qué preciosa Abigail, qué mujer extraordinaria, qué iglesia preciosa. Y dijo David a Abigail, escuche bien, bendito sea Jehová, Dios de Israel, que te envió para que hoy me encontrases. Escuche bien, iglesia de Jesucristo. Sabe que un envío significa un mandato. Significa que vas a ser un hombre representante como mensajero, como embajador. ¿Y sabe qué significa envío en el original? Un apóstol. Así que la iglesia apostólica, a la cual es la única, dijo David a Abigail, bendito sea Jehová de Israel que te envió. La iglesia que es enviada por Dios a través de la figura del manto apostólico, porque envío significa apóstol en el original. Estamos viendo que son las características que los ministerios llenos del poder del Espíritu Santo, esa iglesia va a tener nada menos el posicionamiento y reconocimiento de lo que dice aquí. Mire lo que dice 25:33 que hablábamos los otros días. El raciocinio del hombre se tiene que unir a la fe del nada menos de lo sobrenatural de Dios en el Espíritu. Y generaciones tras generaciones han querido razonar a Dios. Y dice David, bendito sea tu razonamiento, Abigail, y bendita tú que me has estorbado hoy de ir a derramar sangre y a vengarme por mi propia mano. ¿Qué dijo? Bendita sea tu razonamiento. ¿Con quién razonaba Abigail? Razonaba con todo el conocimiento que sabía que había vivido David, conforme a la intimidad y el secreto que ella tenía con Dios.
Entonces, si la iglesia no maneja ese conocimiento, si no maneja, si tiene abierto el entendimiento a quitar los entendimientos entenebrecidos que los velos no se han abierto, no se han rasgado a través del consumado es, dijo Jesús, se rasgó el velo. ¿Por qué? Porque expiró su carne. Hay mucha generación que su carne tiene que morir, que su carne tiene que ser sacrificada y aún llevada en holocausto para que ascienda con un olor fragante al cielo, porque si no, las obras de la carne van a impedir ver y razonar correctamente como debe razonar la iglesia. Entonces es un peligro de muerte, porque si no razonamos en el último tiempo de la venida del Señor conforme al establecimiento de la revelación escritural que está en su palabra, la iglesia está detenida y caminando por precipicios de muerte. Entonces se necesita una figura de Abigail. Haya Sandara Macarandi dice, y mire lo que dice 34. Porque vive Jehová Dios de Israel, que me ha defendido de hacerte mal. Que si no te hubieras dado prisa, escuche, vio que le dije que había acortado los tiempos proféticos, que si no te hubiese dado prisa en venir a mí, encuentro, aquí mañana no le hubieras quedado con vida a Nabal ningún varón. ¿Se da cuenta? La iglesia que conoce el secreto, que conoce cómo conducirse rápidamente, anda a una velocidad y urgencia que no es la normal de las atmósferas que vive en nuestro país. Tienes que entrar en una urgencia, tienes que entrar en la prisa para que muchos no mueran por no estar delante de la presencia del Rey y estar haciendo lo correcto dentro del diseño de Dios. Eso Dios te está hablando, iglesia, pueblo de Jesucristo. Entonces es para reflexionar, es para meditar profundamente. Y recibió David de su mano lo que le había traído, le dijo, sube en paz a tu casa y mira, escucha bien, mira que he oído tu voz y te he tenido respeto. El Rey de la tierra escucha y te baja un respeto de reconocimiento a aquellos que manejan y se manejan dentro de lo que del ordenamiento divino, secreto, intimidad con Dios, abierto al entendimiento, al diseño correcto, quitando y quebrando y quitando toda estructura religiosa que solamente hace religiosidad en el cuerpo de Cristo. Cuando hay una iglesia que dice que te atiende el oído, que te escucha y aún te tiene respeto. ¿Sabe lo que es que Dios te respete? ¿Sabe lo que es que tenga consideración? Entonces eres una iglesia que estás en un posicionamiento ante los ojos de Dios, que pasas a ser el yugo igual con nuestro Señor Jesucristo. Y Dios, Jesús, no va a desposar a una iglesia que no tenga su estatura espiritual para desposarla, la estatura del varón perfecto, un hombre con grandes niveles de madurez, a lo cual su fruto es maduro, a la cual su fruto exprimido entra la copa de la haya Sarabasaya, entra en la copa del Rey y se bebe conjuntamente en el reino con nuestro Padre. Entonces, es importante, iglesia, esta hermosa Abigail, qué precioso que podamos ver la profundidad, amado. Dice que Abigail volvió a Nabal y aquí que él tenía banquete en su casa como banquete de rey. Y el corazón de Nabal estaba alegre, estaba completamente ebrio, por lo cual ella no le declaró cosa alguna hasta el día siguiente. ¡Qué mujer sabia! Pero la mañana, cuando ya Nabal se le había pasado el efecto del vino, le refirió a su mujer estas cosas y dice que desmayó su corazón en él y se quedó como una piedra Nabal. Y 10 días después, Jehová hirió a Nabal y murió. ¿Quién fue? Dice, mía la venganza, mía la venganza. Ay, aquello tu cara talaya. Ay, no caigas en las manos del Dios vivo por desobediencia y por no estar nada menos invirtiendo tiempo en la presencia de Dios. Porque serás un insensato como las 10 vírgenes y las 5 prudentes y las 5 insensatas. Mire lo que le pasa a un insensato. Entonces, insensatez es inmadurez. Entonces, peligroso, sí, iglesia. Es muy peligrosa la inmadurez. Tienes que tratar tu alma urgente, ponerla en terapia intensiva.
ante una voz que te determina a través de ¿qué? Del Espíritu Santo, que pueda ser engendrada y pueda estar haciendo una operación divina dentro de tu matriz y de tu vientre para que puedas dar las generaciones correctas. Iglesia de Jesucristo. Dice que los siervos de David, qué maravilloso, 39, vamos a terminar. Luego que David oyó que Nabal había muerto, dijo: bendito sea Jehová que juzgó la causa de mi afrenta recibida de mano de Nabal, y ha preservado del mal a su siervo. ¡Ay, Asama! Y Jehová ha vuelto la maldad de Nabal sobre su propia cabeza. ¡Ay! Esté atento, iglesia. Pues envió David a hablar con Abigail para tomarla como mujer. Escúcheme bien. Ya estaba faltaban días, meses para ser coronado Israel. Nada menos coronado David como rey de Israel. ¿Y qué hace él? Un desposamiento, nada menos, de esta figura de iglesia de Abigail, a la cual yo quiero que tengas memoria de ella, lo cual está atesorado, cerrado, guardado en esta escritura maravillosa, que podríamos hablar más puntos detenidamente, pero siempre queremos dejarte un contexto en este término de minutos, a los cuales puede ser de un fundamento para que puedas ver y caminar dentro de este tiempo y destino profético que vive la iglesia en nuestro país y en el mundo, a la cual es una urgencia de Dios que debo yo estar atento. Ella se levantó y se inclinó su rostro a tierra, mire qué precioso, y diciendo: he aquí tu sierva, que será una sierva para lavar los pies de los siervos de mi Señor. Ella alaba. Esa, ¿sabe qué es esa iglesia? Que reconoce los hijos de su casa, que reconoce los hombres que tienen llamado, es los hombres que tienen posicionamiento dentro de la eternidad de Dios en el llamamiento eterno, que su destino profético está en la mano de una mujer con una estatura, ensanchamiento de razonamiento con Dios y manejando los secretos con un entendimiento amplio. Entonces esa mujer dice que se humilla a esa iglesia para alabar y reconocer y posicionar a las generaciones de hombres donde tiene que estar funcionando la iglesia. No en estructuras denominacionales que manejan religión y aún destruyen nada menos las estructuras del pensamiento de los ministros, porque le deterioran. Y levantándose luego Abigail con 5 doncellas le servían, montó su asno y siguió los mensajeros de David, y se fue su mujer. ¡Qué maravilla! Mire qué maravilla. Como diciendo: ya le conté la historia, ¿vio qué preciosa que es, no? No, amado iglesia. Acuérdase que toda la palabra es revelada por el Espíritu Santo divino de Dios. Pero nunca nosotros nos enseñaron que no tenemos que leer literalmente la palabra. Yo quiero que usted cada día que se presenta a leer una palabra de Dios, dígale: Señor, ábreme las puertas dimensionales de tu anchura, de tu longitud, de tu altura, de tu profundidad. Yo quiero ver la eternidad de tu palabra que está encerrada solo en tu poder de tu Espíritu Santo. No limite mis estructuras, quiébrala, rómpela, destruye toda estructura de religiosidad, destrúyela en mí, para que solamente fluya el poder del poder de tu Espíritu Santo. Iglesia de Jesucristo, gracias. El Señor viene pronto. Prepárate con las características de una mujer que se humilla, una mujer que tiene una gran conocimiento de los tiempos de Dios, una mujer entendida y cuidadosa con autoridad dada por Dios, una mujer que se maneja precisamente con raciocinio, con voluntad perfecta, dándole nada menos con grandes niveles de prudencia. Iglesia de Jesucristo, recibe esta palabra en el nombre de Jesús.